de enfermedades que cursan con formación de vesículas y ampollas. También dentro de las ampollosas se pueden incluir algunas que cursan con la formación de pústulas. Y bueno, para ubicarnos vamos a recordar esta lista que hemos estado viendo durante esta unidad. Y bueno, en los 8 patrones inflamatorios de Ackermann, lo que nosotros vamos a abarcar en esta clase estaría en el punto número 4, las dermatitis vesiculares o ampollosas, o también en algunos textos las pueden encontrar como vesiculares, pustulares y ampollosas. Y como decíamos, pues en la clase inicial, las vesículas o ampollas se van a clasificar de acuerdo a su ubicación en la piel, que se puede dividir en 2 grandes grupos: intraepidérmicas, es decir, dentro del espesor de la epidermis, o subepidérmicas, es decir, ya francamente debajo de la epidermis, separando esta de la dermis. Para que más o menos nos vayamos entendiendo, bueno, vamos a ver de qué se trata. Y bueno, estas entidades se agrupan en este apartado, en este patrón número 4, no porque no constituyan un proceso inflamatorio, sino porque el patrón histológico, pues que predomina es la formación de estas vesículas o ampollas, y porque el mecanismo de aparición de la enfermedad, pues también deriva de la formación de la vesícula o ampolla. Entonces es el cambio predominante y por eso se agrupa en este apartado. Entonces, tenemos que, como les decía, se dividen intraepidérmicas y subepidérmicas. ¿A qué nos referimos con intraepidérmicas? La localización de la lesión, es decir, la ampolla, va a estar dentro de la epidermis. Puede tener diferentes ubicaciones. Puede estar intracorneal, es decir, que está separando las capas del estrato córneo, o puede estar debajo del estrato córneo, justo encima del estrato granular, que se denominaría subcorneal. Otra variante puede ser la intraepidérmica, es decir, que dentro del estrato espinoso, a cualquier nivel se puede estar dando la separación, la formación de la cavidad y con ello la ampolla. Otra variante sería la intravasilar. ¿Qué quiere decir? Que la capa de células basales se va a ver seccionada, se va a ver cortada, por lo tanto va a haber un techo de la ampolla con parte de la capa basal y el resto de las capas del epidermis, y el piso de la ampolla va a ser parte de la capa basal y ya la membrana basal y la dermis. Y finalmente tenemos la supravasilar. La supravasilar es aquella donde la capa de células basales queda adherida a la membrana basal, pero queda íntegra, no se secciona como aquí, sino que queda íntegra, y entonces toda esta capa de células basales permanece adherida como piso de la ampolla, y el resto, es decir, el estrato espinoso hacia arriba, van a formar el techo de la ampolla. Algo muy importante, cuando el patólogo va a evaluar estas muestras, pues sí, tiene que catalogar que se ha formado una ampolla y el nivel al cual se ha formado la ampolla. Pero como decíamos, no es exclusivo la identificación del proceso principal, sino los cambios adicionales. Entonces tenemos que tratar de identificar, según los cambios histológicos, cuál fue el mecanismo de formación de la vesícula o ampolla y si existen alteraciones específicas en los queratinocitos, además de identificar también el infiltrado inflamatorio adicional, dónde se ubica y qué tipo de células lo están conformando. Entonces, bueno, esto es para ilustrar lo que les decía hace rato. Hay que determinar el nivel donde se ha formado la ampolla, donde se ubica. Aquí, por ejemplo, tenemos una subcorneal. Aquí tenemos el estrato córneo que se ha separado, que tenemos aquí, se ha separado del estrato granular. Por lo tanto, el estrato córneo forma lo que llamamos techo de la ampolla. Del estrato granular para abajo es lo que llamamos piso de la ampolla. Aquí tenemos el ejemplo de una supravasilar. Aquí tenemos el lugar de sección. Vemos que la capa de células basales quedó adherido, permanece sobre la membrana basal. Aquí está la cavidad de la ampolla. Este es el piso, las células basales, y el techo va a ser a partir del estrato espinoso hacia arriba.
Aquí tenemos un ejemplo de ampolla subepidérmica. El piso, pues es la membrana basal cuando esta queda adherida, o bien la dermis cuando no se conserva la membrana basal, y el techo de la ampolla es la totalidad del espesor de la epidermis. Entonces, esto es muy importante porque esto orienta bastante acerca de la enfermedad que estamos evaluando. Pero bueno, hay que estudiar las otras características que ya les comentaba. El pénfigo ya específicamente, que es una enfermedad ampollosa que se considera autoinmunitaria, tiene múltiples variantes. No hay una sola forma de presentación, sino que hay variantes muy distintas. A veces ni siquiera se aprecia ya clínicamente la formación de las ampollas, sino que más bien son placas eritematosas, inflamatorias, con descamación, con costras, etcétera. Pero bueno, vamos a hablar de los ejemplos más característicos y que cursan, por lo menos al inicio, con ampollas. Entonces tenemos dos formas fundamentales y que son más o menos las más frecuentes. Uno es el pénfigo vulgar, que les pongo aquí abajo, con una variante del mismo, que es el pénfigo vegetante. Por otro lado, tenemos otra variante más o menos frecuente, que es el pénfigo foliáceo, con una subvariante que sería el pénfigo eritematoso. Estos van a diferenciarse desde el punto de vista clínico por algunas características que más adelante les voy a comentar, y desde el punto de vista histopatológico se va a caracterizar por el nivel en que se forma la ampolla. El pénfigo vulgar, que es el más común, va a tener una ampolla suprabasilar o vesícula suprabasilar, al igual que su variante, el pénfigo vegetante, es decir, que la sección se da aquí, quedan adheridas las células basales y el resto va a formar el techo. Hay otras entidades que también cursan con ampollas suprabasilares. Aquí les pongo solo algunos ejemplos para que vean que no es exclusiva la formación de este tipo de ampollas para el pénfigo. Por otro lado, la variante foliácea con la subvariante eritematosa van a tener una ampolla más superficial, es decir, la base o el piso de la ampolla va a ser a partir del estrato granuloso para abajo y el techo va a ser a partir del estrato córneo hacia arriba. Por lo tanto, son ampollas más superficiales y aquí podemos darnos idea de una cosa. Estas ampollas son más resistentes que estas debido a que el techo tiene más capas de queratinocitos. Aquí, pues el techo únicamente está conformado por el estrato córneo, por lo tanto es una ampolla poco resistente y de allí derivan las características clínicas que les voy a platicar. Y bueno, además del pénfigo foliáceo y eritematoso, hay otras entidades independientes del pénfigo que pueden presentarse con ampollas en esta ubicación. Y bueno, en cuanto a las características clínicas, el pénfigo vulgar es una enfermedad que tiene un sustrato genético muchas veces. Sin embargo, hay muchos otros factores asociados a la aparición de pénfigo. No hay uno solo en específico que puede identificarse en los pacientes. A veces es una combinación de varias, por ejemplo, una predisposición genética más el uso de ciertos fármacos o la predisposición genética más la aparición de ciertas infecciones. Incluso puede asociarse a algunas otras situaciones como pues otras enfermedades acompañantes inflamatorias como las autoinmunitarias. A veces incluso se acompaña de la presencia de algunas neoplasias que ya aquí se le denomina pénfigo paraneoplásico. Entonces son múltiples las circunstancias que se han identificado, incluso la radiación, los rayos ultravioleta, el uso de ciertos tratamientos con soralenos y la exposición a radiación ultravioleta. Son múltiples los factores, algunos alimenticios incluso, entonces, como ven, es multifactorial. Generalmente se presenta en edad más o menos avanzada, es decir, alrededor de los 50, 60 años, quizá pudiera empezar a los 40, pero también puede presentarse desde la infancia, los niños no quedan excluidos. La presentación en cuanto a la anatomía, pues pueden ser enfermedades localizadas exclusivamente en algunas áreas de la piel, muchas veces zonas de fricción, pliegues cutáneos,
A veces también puede afectar las mucosas, no solamente estar limitada a la piel, y en algunas situaciones puede presentarse de forma generalizada, afectando incluso la piel cabelluda, además de piel no cabelluda y las mucosas. Dentro de lo más común, les decía, pues son los pliegues, axilas, ingles, también puede presentarse en cara y tórax. Las ampollas generalmente se describen como flácidas, aunque vimos que en el pénfigo vulgar, pues las ampollas son suprabasilares, por lo tanto el techo es más o menos grueso. Son flácidas para diferenciar de algunas otras ampollas, como las del pénfigoide, que vamos a ver más adelante. Y generalmente van a aparecer sobre piel que tiene una apariencia previa totalmente normal. Y estas ampollas pues son flácidas y se van a romper con relativa facilidad. Y bueno, ¿por qué es que ocurre esta enfermedad, el pénfigo vulgar y las otras variantes de pénfigo? Como les decía, es una enfermedad autoinmunitaria. Se han identificado anticuerpos, principalmente inmunoglobulinas G, que son las que van a provocar los cambios característicos, la formación de las ampollas. ¿Y qué es lo que ocurre? Si ustedes se acuerdan, aquí tenemos una representación esquemática de la parte basal de la piel. Tenemos la dermis, tenemos la membrana basal, tenemos los queratinocitos basales. ¿Qué ocurre? Si ustedes se acuerdan, los queratinocitos basales, las células basales, están unidas a la membrana basal y con ello a la dermis mediante los hemidesmosomas. Sin embargo, los queratinocitos basales están unidos hacia los que se encuentran a su lado mediante otro tipo de uniones que son los desmosomas. Además, a partir de aquí hacia el resto de las capas, es decir, el estrato espinoso, granular, etcétera, sigue habiendo desmosomas como mecanismo de unión de estos queratinocitos. Entonces, aquí es donde se ubica la única diferencia, los hemidesmosomas. Y bueno, como parte de los desmosomas tenemos diferentes moléculas, diferentes proteínas formando parte de los desmosomas, entre ellos la desmogleína. Entonces, estos anticuerpos inmunoglobulinas G van a estar dirigidos contra estas desmogleínas, principalmente contra la desmogleína 3 y la desmogleína 1. Entonces, ¿qué ocurre? Se ha visto que por acción directa, es decir, daño directo de los anticuerpos que se unen hacia estas desmogleínas, empieza a darse la destrucción o la disolución de estos desmosomas, además de que estos anticuerpos van a activar el complemento y el complemento a su vez va a mediar también la disolución o la pérdida de estas uniones intercelulares. Por lo tanto, al perderse los desmosomas, esta cohesión entre los queratinocitos se van despegando unos de otros, por lo tanto van perdiendo su forma poligonal que habitualmente tienen, van adquiriendo una forma más redonda y es así que este despegamiento de queratinocitos va a generar la formación de ampolla. Entonces, aquí vamos viendo que se van desprendiendo unos de otros, van cambiando su forma poligonal a queratinocitos más bien redondeados. Y estos queratinocitos redondeados es lo que vamos a buscar en el estudio histopatológico, además de la formación de ampolla y determinar a qué nivel se ubica esta ampolla. Y esta foto está tomada de Sue Robbins, si ustedes se acuerdan, es para representar la cantidad de desmogleína que tenemos en los diferentes estratos de la piel. Acá abajo tenemos la membrana basal, tenemos los queratinocitos basales, aquí en verde están representados los desmosomas, los hemidesmosomas, y hacia aquí arriba tenemos en amarillo representados los desmosomas. Generalmente la desmogleína tipo 1 va a ser abundante, va a estar presente en todos los estratos de la epidermis. Sin embargo, la desmogleína 3 va a predominar en el estrato inferior, sobre todo más o menos en los queratinocitos basales y los primeros del estrato córneo. Por lo tanto, el pénfigo vulgar principalmente va a tener anticuerpos formados contra la desmogleína 3, que es más común acá abajo. Por lo tanto, aquí es donde va a romper principalmente las uniones intercelulares y por eso se explica la ubicación justo aquí de la ampolla o de la vesícula.
Como aquí no se afectan los semidesmosomas, los queratinocitos basales quedan adheridos a la membrana basal y entonces aquí, que es donde empezamos a tener desmosomas, es donde se empieza a dar la ruptura por la mayor concentración de desmogleína 3. Por lo tanto, estos queratinocitos arriba de la capa basal son los que se van a desprender. Es por ello que se ubica aquí la formación de la vesícula. Y bueno, pues entonces tenemos formación de vesícula suprabasal, vemos que queda adherida a la membrana basal la capa de queratinocitos basales, pero bueno, hay cambios agregados, podemos ver que empieza a haber eosinófilos, un infiltrado inflamatorio por eosinófilos dentro de la epidermis, además de que empiezan a ingresar también algunos polimorfonucleares que se encontraban en la dermis, pueden ascender también hacia la epidermis. Y aquí tenemos esto que es muy característico de las ampollas por pénfigo, que es la acantolisis. Si ustedes se acuerdan, ayer les había hablado de algunas formas en que se van a desarrollar vesículas y ampollas, cuando hablábamos del eritema multiforme, por ejemplo, eh, cuando hablábamos de las enfermedades por esponjiosis, pues ustedes se acuerdan que yo les comentaba que eran mecanismos de formación de ampolla. Decíamos que la espongiosis es un mecanismo donde el edema intercelular va rompiendo las uniones de las células y es así que se van separando y generando pues cavidades. Les decía que otro mecanismo es la degeneración vacuolar de las células basales. Si ustedes se acuerdan, van muriendo estas células basales, van dejando cavidades y se van formando ampollas. Entonces, la acantolisis es otro mecanismo de formación de ampolla y es lo que hace rato les comentaba, el hecho de que se vayan disolviendo o perdiendo las uniones de los desmosomas, van despegando estos queratinocitos y esto se le llama acantolisis. Y a estos queratinocitos desprendidos y que pierden su forma poligonal y se van redondeando como aquí, les llamamos células acantolíticas. Entonces, es lo que identificamos, entre otras cosas, en el estudio histopatológico. Otro hallazgo característico es la presencia de estas papilas dérmicas prominentes que se ven aquí como si fueran dedos, van saliendo sobre el piso de la ampolla. Es algo también más o menos particular de esta entidad. Y bueno, aquí no se ve, pero en la dermis podemos tener escaso infiltrado inflamatorio perivascular, es decir, muy superficial. Entonces, bueno, aquí tenemos algunas de las características morfológicas que se pueden identificar y que, bueno, básicamente, recuerden, lo más importante es la formación de una vesícula o una ampolla suprabasal, es decir, arriba de la capa de células basales, y la identificación de las células acantolíticas. Entonces, esto es lo que nos va a generar lo que vemos en la clínica, un sustrato o una base de piel en apariencia más o menos normal. Conforme empieza a darse la generación de estos anticuerpos, puede tornar ligeramente eritematosa y finalmente la aparición de las pequeñas vesículas que conforme se van juntando unas con otras, coalescen y forman estas ampollas y que decíamos son ampollas flácidas. Aquí tenemos un signo clínico que es de mucha utilidad para identificar estas ampollas y diferenciarlas de otras como las del pénfigoide, que vamos a ver más adelante. Y es lo que se conoce como signo de Nikolsky. Como estas ampollas son más o menos frágiles, es decir, están conformadas por el estrato espinoso y los que van hacia arriba hasta el estrato córneo, a la hora en que nosotros empujamos de manera lateral con el dedo alguna de estas ampollas, podemos hacer que esta ampolla vaya creciendo lateralmente, se va expandiendo. Entonces, esto es un signo característico del pénfigo vulgar. Ayuda mucho a hacer el diagnóstico desde el punto de vista clínico y muchas veces pues no se requiere de un estudio histopatológico para confirmar el diagnóstico. Sin embargo, si la forma de presentación es un poco atípica, existen algunas dudas por la presentación clínica y se requiere confirmar con la histopatología. Ya les comentaba yo en la primera clase, no se va a tomar una biopsia de cualquier sitio de la piel o de cualquier lesión. En el caso del pénfigo tenemos que crear una ampolla nueva para poder hacer la
toma de biopsia y este mecanismo, el signo de Nikolsky, nos ayuda. Ustedes pueden ver que el paciente les llega con una pequeña vesícula, ustedes van a comprimir con el dedo, van a generar que esta ampolla crezca y justo en el sitio donde creció la ampolla van a tomar la biopsia. De preferencia hay que tomar parte de la ampolla o si es pequeñita, si es una vesícula, toda si es posible, pero también con parte de piel sana para que no se desprenda el techo de la ampolla y pierdan pues el resto del tejido. Entonces se evalúa histológicamente esto que han tomado de la porción más lateral, la zona o la interfaz entre ampolla y piel sana. Además, van a tener que tomar una biopsia de la piel perilesional, es decir, más o menos por acá, donde no haya enrojecimiento, donde no se ubica ampolla, porque aquí va a ser necesario hacer estudios de inmunofluorescencia. Entonces, como ven, hay que tener una sospecha clínica al menos, pensar que se trata de esta entidad para saber de dónde vamos a tomar la biopsia y cómo la vamos a tomar. Entonces, pues en la zona que tomaron donde acaban de generar ampolla, vamos a ver los cambios que ya les platiqué, lo que ya les comenté. Y en la piel perilesional, es decir, no ampolla, sino la piel en apariencia sana, vamos a hacer inmunofluorescencia y lo que vamos a demostrar es la presencia de inmunoglobulina G alrededor de todos los queratinocitos, que es el lugar a donde han ido a depositarse todos estos anticuerpos, porque aquí se encuentra la desmogleína y también depósitos de complemento, básicamente el componente C3. Entonces vamos a ver una especie de infiltrado reticular, a manera de una red, marcando todos los sitios donde se depositaron estos elementos, donde habitualmente está contenida la desmogleína. ¿Vamos bien, chicos? Sí, doctora. Sí, Sí, doctora. doctora. Pues entonces seguimos, dejamos ya el aspecto que tiene histológicamente y clínicamente el pénfigo vulgar y vamos con una variante que es el vegetante. Aquí los anticuerpos son los mismos, dirigidos igual, principalmente contra la desmogleína 3. Sin embargo, aquí lo que tenemos no es tanto la formación de vesícula, ni desde el punto de vista clínico ni histopatológico, sino que la vesícula o la ampolla van a desaparecer rápidamente y lo que vamos a encontrar es que va a haber una proliferación del epidermis, formando estas lesiones con aspecto más o menos verrucoso, a manera como de verrugas. Por ello es que se le da este nombre de vegetante, porque van como creciendo y proliferando las lesiones. Aquí la ubicación más frecuente son los pliegues como las axilas o ingles, a veces puede localizarse como aquí en la cara. Entonces nos va a dar unas lesiones más bien engrosadas. Las vesículas o ampollas pues van a ser pocas, muchas veces a la periferia, y el principal componente es este engrosamiento a manera de verrugas. Aquí las lesiones orales son menos frecuentes. Antes de que se me escape la idea, se me estaba olvidando comentarles, el pénfigo vulgar muchas veces va a iniciar con las lesiones orales. Más o menos la mitad de los pacientes van a empezar a presentar el pénfigo vulgar con lesiones orales y más o menos a los 6 meses de haber aparecido las lesiones orales se van a agregar las lesiones en la piel, más o menos en la mitad de los pacientes. La otra mitad quizá empezará con las lesiones en piel. Aquí en el pénfigo vegetante casi no ocurren lesiones orales, no se da un inicio con lesiones orales, sino que primero aparecen las lesiones en piel y si se van a agregar las lesiones orales, lo harán después. Y bueno, ¿cómo es que se observa desde el punto de vista histológico? Como les decía, no predomina la ampolla, si se forman ampollas son pocas, van a romperse rápidamente y lo que más vamos a encontrar pues es una proliferación de las queratinocitos que van a causar el engrosamiento del epidermis y esto que vemos aquí es lo que nos explica el aspecto clínico, un aspecto como de verrugas, una piel muy gruesa como placas adheridas sobre la superficie. Esto deriva de la hiperplasia epidérmica. Va a haber más infiltrado inflamatorio que en el pénfigo vulgar. Podemos encontrar incluso la formación de microabscesos de estos eosinófilos y también algunos polimorfonucleares, tanto dentro del espesor de la epidermis como también infiltrado inflamatorio en la dermis más superficial. Entonces, como ven, pues el aspecto es un poquito distinto, varía.
Y bueno, dejamos entonces el pénfigo vulgar y su variante y vamos a pasar con el pénfigo foliáceo y su subvariante, que es la eritematosa. Esta se da con tanto el foliáceo como el eritematoso con menos frecuencia y las lesiones son también más sutiles. Si se acuerdan, al inicio les mostraba que las vesículas o ampollas van a ser mucho más superficiales, van a ser justo aquí en el estrato córneo. Por lo tanto, el piso de la ampolla es muy grueso, pero el techo es bastante delgado y fácilmente se va a romper y se va a desprender, lo vamos a perder. Entonces, generalmente, acuérdense, van a ser vesículas intracorneales o subcorneales o a veces incluso dentro del estrato granular. Podemos ver otra vez acantolisis porque el mecanismo de formación de la ampolla es el mismo, la ruptura o disolución de los desmosomas por estos anticuerpos antidesmogleína. Sin embargo, aquí son más comunes los anticuerpos contra la desmogleína 1, no contra la 3 como en el vulgar y su variante. Además se va a agregar algo que es la disqueratosis. Disqueratosis se refiere a un mecanismo anormal de queratinización. Los queratinocitos que están arriba del estrato espinoso y que van a pasar hacia el estrato córneo van queratinizando de forma individual y van conservando sus núcleos. Entonces, estos que vemos aquí más rojizos son los que se conocen como disqueratocitos o queratocitos con disqueratosis, que es un mecanismo anormal de queratinización. Entonces, podemos verlo así, junto con escasas células acantolíticas, y van a ser escasas porque, bueno, la ampolla fácilmente se rompe y el contenido se pierde, se desprende. Además, podemos encontrar un infiltrado inflamatorio perivascular superficial, igual compuesto por algunos linfocitos, y otra vez se presentan los eosinófilos. Y bueno, entonces les decía, los anticuerpos van generalmente dirigidos contra desmogleína 1. Como les decía, la desmogleína 1 es más abundante que la 3 a lo largo de todo el espesor de la epidermis. Sin embargo, bueno, ¿por qué se da la ruptura aquí? Porque a pesar de que se rompieran aquí las uniones intercelulares dependientes de la desmogleína 1, pues aún se mantienen aquellas uniones intercelulares que que dependen de la desmogleína 3. Entonces, esto puede mantener todavía unidas estas capas. Por lo tanto, aquí se desprende porque no tenemos esta otra desmogleína que mantenga la unión, y es por eso que se da la ampolla en este nivel, muy superficial. Y entonces en la piel, pues al desprenderse con facilidad el techo de la ampolla, pues no las vamos a ver ya. El paciente cuando viene a consulta casi no trae ampollas, casi no trae vesículas, más bien trae zonas de piel denudadas o ulceradas, enrojecidas debido a que la capa córnea ya se ha desprendido. Entonces esto es lo que vamos a ver. Y bueno, si vamos a tomar una biopsia, pues obviamente difícilmente vamos a biopsiar la ampolla. Entonces, bueno, pues se tomará la biopsia de lo que queda del piso de la ampolla y también de piel perilesional para el caso en que vayamos a hacer inmunofluorescencia. Y bueno, el pénfigo foliáceo, como les decía, entonces casi no va a tener lesiones íntegras de ampolla o vesícula, muchas veces lesiones como las que les mostré en la foto anterior, erosiones, o bien va a formar muchas escamas o costras, porque bueno, pues la lesión no va a permanecer así por mucho tiempo, se va a empezar a generar una costra que trata de cubrir esta zona denudada, y muchas veces los pacientes se van a presentar más bien con esto, o bien con zonas de formación de escama, como vemos aquí, escamitas muy finas, debido a la disqueratosis que les mostré hace rato, una queratinización anormal. Entonces, clínicamente, pues lo que caracteriza es una erosión superficial, eritema, escamas, costras. Ya no vamos a ver las ampollas flácidas porque se rompen muy fácilmente y casi no va a afectar mucosas. Esto casi va a ser exclusivamente de piel. Se asocia muchas veces al uso de algunos fármacos y en cuanto se retira el fármaco se resuelve esta aparición de lesiones. Sin embargo, no es exclusivo del uso de fármacos, también algunas otras situaciones como las que ya comentábamos en el pénfigo vulgar pueden estar asociadas. Y bueno, como les decía, hay una subvariante del pénfigo foliáceo que es el pénfigo eritematoso.
Aquí hay una circunstancia muy característica. Las lesiones van a aparecer como en el lupus eritematoso, casi exclusivamente aquí en esta zona de la cara, las mejillas y el puente nasal. Generalmente, como también son vesículas muy superficiales, como en el foliáceo, el techo de la vesícula se va a perder, se va a desprender y simplemente los pacientes van a presentar estas zonas denudadas o eritematosas o ulceradas. Aquí algo muy común es que se presentan cambios en la inmunofluorescencia que también recuerdan mucho al lupus eritematoso. Se puede presentar en el foliáceo el depósito de las inmunoglobulinas en los espacios intercelulares, como lo vemos aquí a manera de red, pero algo muy característico es que también se va a presentar el depósito de la inmunoglobulina G a lo largo de la unión dermoepidérmica. A pesar de que la ampolla o vesícula se generó aquí arriba, podemos ver el depósito de la inmunoglobulina y la formación de esta banda en la unión dermoepidérmica, que si ustedes se acuerdan, cuando hablábamos de lupus, a esto se le conocía como banda lúpica, porque presentaban este depósito aquí, en forma de banda en la unión dermoepidérmica. Entonces, como que hay rasgos que hacen que se asemeje mucho esta enfermedad con el lupus, tanto la ubicación de las lesiones y pues la formación de esta banda lúpica. Entonces se cree que pues hay algunos mecanismos, además de los anticuerpos contra la desmoglobina 1, que están implicados en la aparición de este pénfigo eritematoso. Y bueno, hasta aquí dejamos el pénfigo. Díganme si vamos bien o hay alguna duda respecto a esta enfermedad. Vamos bien, doctora. No, doctor, todo Bueno, bien. vamos bien. Esta la vimos un poquito más en profundidad porque, bueno, es la más representativa, es la que siempre van a escuchar ustedes que se menciona dentro de las enfermedades ampollosas. Vamos a ver ejemplos de otras ya un poquito más rápidamente, porque bueno, pues no son las más representativas, pero vamos a ver de qué se trata. Tenemos esta otra entidad que es la dermatitis herpetiforme. ¿Por qué se le dio este nombre de herpetiforme? Nada que ver con el herpes, no está implicado en su etiología. Lo que sí ocurre es que la presentación clínica asemeja un poquito al herpes zóster. ¿Por qué? Porque está caracterizado clínicamente por la aparición de pequeñas vesículas, muchas veces se presentan en grupo y tienen una presentación simétrica. Entonces, esta presentación de pequeñas vesículas en grupo recuerda a lo que ocurre en el herpes zóster, pero acuérdense, la etiología nada que ver. Bueno, aquí las ampollas típicamente van a ser subepidérmicas, a diferencia de lo que vimos con el pénfigo y las diferentes variantes. La ampolla se va a ubicar aquí, es decir, se desprende toda la epidermis por completo y lo único que nos queda es la membrana basal y la dermis. Entonces la ubicación de la ampolla es muy profunda. Por lo tanto, son ampollas con un techo muy grueso y un tanto más resistentes. No se rompen con tanta facilidad como en los pénfigos. Bueno, además de la formación de la ampolla, pues hay que evaluar otras características. Lo que podemos encontrar es un infiltrado inflamatorio que puede tener una composición variable. Pueden ser eosinófilos solos, pueden estar acompañados de polimorfonucleares, pueden ser polimorfonucleares solos o totalmente inespecífico, es decir, presentarse algunas otras células diferentes a estas que ya les mencioné. A veces puede haber ligero daño vascular en la dermis más superficial y un poco de infiltrado inflamatorio también alrededor de estos vasos de la dermis más superficial, pero no es lo más característico. Lo que más nos interesa es la ampolla a este nivel. Y bueno, estas ampollas subepidérmicas pues no son exclusivas de la dermatitis herpetiforme, también pueden presentarse en las diferentes formas de pemfigoide que vamos a platicar más adelante o en algunas otras enfermedades totalmente distintas a estas que estamos comentando. Entonces, pues bueno, es importante la correlación que se hace con la clínica para que una vez que ubicamos las ampollas subepidérmicas podamos relacionarlas directamente con dermatitis herpetiforme. Y bueno, esta es una enfermedad autoinmune también.
algunos todavía dudan de su mecanismo autoinmune y dudan pues que pueda llamársele así, pero bueno, en general se acepta que es autoinmune. Y algo muy característico es su asociación con una enfermedad que es la enteropatía por sensibilidad al gluten. Entonces, muchos de los pacientes que presentan dermatitis herpetiforme presentan síntomas asociados a esta enteropatía, básicamente la diarrea. Sin embargo, la inmensa mayoría de los pacientes pueden cursar asintomáticos, tienen esta enteropatía por sensibilidad al gluten, pero no lo saben, no han presentado síntomas. Entonces, es por ello que puede requerirse el estudio histopatológico, es decir, la biopsia, para determinar que se trata de esta enfermedad. Si vemos la formación de estas vesículas o ampollas en un paciente sintomático con diarreas constantes cuando consume productos de trigo, el diagnóstico es sencillo, no requiere biopsia. Sin embargo, si es de estos pacientes que van a cursar asintomáticos, pues se tiene que recurrir a la biopsia. Y aquí nuevamente es esencial hacer estudios de inmunofluorescencia. Entonces, otra vez vamos a elegir lesiones, ya vesículas previamente formadas. Aquí no las necesitamos de nueva formación, es decir, que el dermatólogo la forme justo antes de tomar la biopsia. Puede tomar una vesícula, digamos, antigua o ya formada, porque estas son más resistentes. Y además va a tomar también piel perilesional, es decir, piel que aparentemente se encuentra sana, para llevar a cabo el estudio de inmunofluorescencia. Y bueno, generalmente estos pacientes que presentan la enteropatía por sensibilidad al gluten son pacientes que se encuentran más o menos en la tercera década de la vida, más o menos a partir de los 40 años, y pues ellos son los que van a presentar esta erupción, muchas veces simétrica, en forma de pápulas o vesículas, como las vemos aquí, y a veces llegan a agruparse, lo que le da esta similitud clínica con el herpes zóster. También puede presentarse en superficies extensoras, por ejemplo, codos o rodillas, e incluso los glúteos. Y bueno, está dada por la presencia de inmunoglobulina A. Básicamente el mediador va a ser la inmunoglobulina A, que a través de la activación de complemento va a atraer células inflamatorias, básicamente polimorfonucleares, y tanto el daño directo de los anticuerpos como las células que han sido reclutadas van a ser las generadoras de la vesícula o la ampolla. Aquí tenemos otros sitios, como les decía, superficies flexoras, básicamente codos, rodillas, glúteos. Es una enfermedad muy, muy pruriginosa. Es por ello que podemos ver, además de las vesículas, pues algunas huellas de rascado, algunas alteraciones en la piel alrededor de las vesículas debido al prurito intenso que causa esta enfermedad. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre? Se dice que pues gluten, que es derivado del trigo, que ingieren estos pacientes, más específicamente se dice que la gliadina es la que va a actuar como antígeno. Entonces se van a generar estas inmunoglobulina A en esta, gluten, en esta gliadina, que se absorbe a través del intestino y va penetrando hacia la circulación. Entonces, esta inmunoglobulina A se dice que se adhiere a esta gliadina y que estos complejos circulantes de inmunoglobulina, gliadina, van a ir a depositarse a diferentes sitios del organismo, entre ellos la piel, y más específicamente y con mucha afinidad, las papilas dérmicas que se encuentran aquí. Entonces, aquí es donde se van a dirigir los anticuerpos, van a reclutar vía la activación del complemento los polimorfonucleares, y estos polimorfonucleares van a liberar diferentes componentes proteolíticos, y con esto se va a dar la disolución de las uniones intercelulares, aquí los hemidesmosomas, que estaban anclando las células basales hacia la membrana basal y hacia la dermis. Entonces, ese es el mecanismo que se ha propuesto. Algunos otros dicen que no es precisamente estos complejos inmunes, sino que hay una respuesta o una reacción cruzada de estos anticuerpos que se han formado contra la gliadina,
y que hacen reacción cruzada con algunos componentes que se encuentran en la superficie del intestino, que son las transaglutaminasas tisulares, y que también hacen reacción cruzada con algunas de estas transglutaminasas que se encuentran justo aquí en mayor cantidad, que específicamente se conoce como transglutaminasa epidérmica. Entonces, bueno, independientemente si son los complejos inmunes que se depositaron aquí o es una reacción cruzada de estas inmunoglobulinas que reaccionan contra estas transglutaminasas, lo importante es que la lesión se va a ubicar a este nivel específicamente, arriba de las papilas dérmicas. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Les decía, se reclutan estas células inflamatorias que van a liberar diferentes enzimas y que van a disolver estos hemidesmosomas, generando la formación de cavidad y con ello la formación de vesículas subepidérmicas. Además de esta formación de las vesículas subepidérmicas, que las vamos viendo aquí de manera muy sutil y predominantemente aquí a nivel de las papilas dérmicas, porque por aquí abajo pues no lo estamos viendo, en esta zona donde se alargan las crestas, sino aquí específicamente, también se van a ver estos microabscesos formados por polimorfonucleares y que son los que fueron reclutados a través de la activación del complemento. Entonces ya tenemos dos características importantes, la formación de la vesícula en este sitio y los microabscesos dérmicos, en las papilas dérmicas. Ya conforme avanza esta disolución de los hemidesmosomas, podemos ver ya más grandes estas cavidades, se van formando ampollas multiloculadas y conforme se van perdiendo ya algunos de los queratinocitos se van haciendo uniloculadas y mucho más amplias. Obviamente estos polimorfonucleares pueden estar ya al interior de la cavidad que se ha formado. Y bueno, lo que hay que demostrar porque es indispensable para el diagnóstico específico es por inmunofluorescencia en la piel perilesional, no en la ampolla, sino en la que se encuentra sana cercana a la ampolla. Hay que demostrar estos depósitos de inmunoglobulina A que se van a ver de forma granular como lo vemos aquí y con mayor intensidad en la zona de las papilas dérmicas, que es donde se fue a acumular gran parte de estas inmunoglobulinas. Entonces, esto sí es patognomónico, el estudio de inmunofluorescencia es característico y nos va a hacer el diagnóstico ya específico de la dermatitis herpetiforme. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Sí, doctora. ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, vamos a pasar a otra entidad que está conformada también por vesículas y ampollas subepidérmicas, que es el pemfigoide. Básicamente vamos a hablar del pemfigoide ampolloso, pero hay otras tantas variantes también de pemfigoide y que al igual que el ampolloso se va a caracterizar por la presentación de estas vesículas o ampollas subepidérmicas. En el pemfigoide ampolloso, la presentación es en una edad más avanzada, más de 60 años. Generalmente los pacientes se van a presentar por ahí de los 70 años con la formación de estas vesículas o ampollas que se describen clínicamente como ampollas tensas. Son más resistentes, igual que las de la dermatitis herpetiforme. ¿Y por qué son más resistentes? Porque el techo es mucho más grueso, porque contiene toda la epidermis como techo de la ampolla. Si se acuerdan ustedes del signo de Nikolsky que les mostré en el pénfigo, donde al comprimir con el dedo aquí al ladito de la ampolla la podemos hacer crecer, esto no aplica para el pemfigoide. Si queremos hacer Nikolsky en el pemfigoide va a ser negativo. Ustedes oprimen suavemente la ampolla y esta no va a crecer, no se va a expandir hacia la periferia porque es una ampolla resistente, tiene un techo de más espesor. Entonces, desde el punto de vista clínico se dice el pemfigoide es Nikolsky negativo, a diferencia del pénfigo que es Nikolsky positivo. Y bueno, en general se puede asociar a fármacos, sin embargo, también se ha visto que se asocia a algunas infecciones, principalmente virales, a veces puede asociarse igual a la exposición a rayos ultravioleta, etcétera. Es decir, no hay un único factor etiológico asociado.
También es una enfermedad autoinmunitaria donde pues estas ampollas van a generarse por la presencia de anticuerpos, sobre todo inmunoglobulina G, que van a estar dirigidos contra algunos componentes también de los hemidesmosomas. Generalmente estos componentes se les conoce como antígeno del pénfigo buloso, que es un sinónimo de ampolloso, antígeno del pénfigo buloso 1 y antígeno del pénfigo buloso 2, y que se localizan, como les decía, en los hemidesmosomas. También pueden verse afectadas las mucosas, además de la piel, y las zonas más afectadas son las superficies flexoras, abdomen, ingles o zonas de fricción y pliegues cutáneos. Además de localizarse estas inmunoglobulinas G, también se puede encontrar depósitos de C3, es decir, del complemento. Y bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Que estos anticuerpos antígeno del pemfigoide buloso 1 y pemfigoide buloso 2 van directo aquí con los hemidesmosomas, que son los que mantenían anclados los queratinocitos basales con la membrana basal. Entonces, se disuelve esta unión, el complemento va a reclutar otra vez algunas células como mastocitos, eosinófilos y polimorfonucleares, que van a liberar sus enzimas proteolíticas y van a acentuar esta ruptura entre la epidermis y la dermis, y es por ello que se ubica aquí la separación, la formación de cavidad o de ampolla. Entonces lo que tenemos es un techo constituido por toda la epidermis, un piso constituido por lo que queda de la membrana basal y la dermis, y a veces la presencia de estas células inflamatorias que también fueron responsables de esta ruptura. Entonces, generalmente lo que vamos a ver si se hace biopsia, que muchas veces no se requiere el estudio histopatológico para hacer el diagnóstico, generalmente es clínico, pero si se llega a hacer el estudio histopatológico, pues vamos a ver un techo limpio. No vamos a ver las células acantolíticas a diferencia del pénfigo, es decir, estas células que se fueron desprendiendo en el pénfigo y que andaban flotando aquí en el interior de la vesícula. No lo vamos a ver, la vamos a ver limpia o si acaso con escasas células inflamatorias. Los queratinocitos son totalmente normales. No va a haber células acantolíticas, repito. Puede haber algunos eosinófilos, algunos polimorfos en la cavidad, así como en la dermis más superficial. Y a veces vamos a ver algo que se conoce como esponjiosis eosinofílica. Ustedes ayer habían escuchado este término. Esponjiosis solito indica edema entre los queratinocitos, pero si ustedes lo ven como esponjiosis eosinofílica, significa otra cosa totalmente diferente. Significa que los eosinófilos que andaban en la dermis, que andaban en la cavidad, se subieron y se metieron hasta la epidermis, andan entre los queratinocitos. Entonces, a eso se refiere este término, nada más, nada que ver con la esponjiosis, que es el edema intercelular. Y bueno, desde el punto de vista clínico, a diferencia del pénfigo, donde decíamos que las vesículas y ampollas empiezan en piel aparentemente sana, en el pemfigoide la piel puede iniciar con un aspecto más o menos eritematoso. Aquí nuevamente esta entidad cursa con un prurito muy intenso. Aun cuando no han aparecido las vesículas o ampollas, estas zonas eritematosas empiezan a causar un prurito bastante importante y característico. Los pacientes acuden por prurito y posteriormente se van agregando la formación de vesículas que conforme se juntan unas con otras van generando las ampollas más grandes. Y como decíamos, ampollas tensas, no flácidas. Bueno, entonces, si se va a recurrir al estudio histopatológico, se puede hacer la biopsia de la ampolla para identificarla, identificar su ubicación suprabasal. Sin embargo, si vamos a hacer estudio de inmunofluorescencia, se tiene que hacer biopsia de piel perilesional. Aquí, como ven, tomaron la ampolla, aquí vemos la ampolla, y bueno, aquí permaneció adherido todavía el techo de la ampolla, no se perdió, tuvieron suerte, pero generalmente hay que hacerla de piel sana para demostrar el depósito lineal en la unión dermoepidérmica de la inmunoglobulina G y del complemento en esta zona. Entonces, así es como podemos completar el estudio histopatológico. Y bueno, rápidamente nada más para mencionar algunas variantes de este pemfigoide.
que tenemos la variante gestacional. Algo muy característico de esta gestacional, como su nombre lo indica, pues aparece únicamente durante el embarazo. Más o menos ya en el tercer trimestre del embarazo puede empezar a presentarse, o incluso en el periodo posparto, una vez nacido el producto, puede presentarse este pemfigoide gestacional. A veces no es necesario que se relacione con la gestación, a veces solo la menstruación o el uso de anticonceptivos pueden estarlo generando. Entonces, como ven, el pemfigoide, incluso el ampolloso ovuloso, puede estar también relacionado con algunas variaciones hormonales. Lo característico de este gestacional es su zona de aparición. Inicia en la región periumbilical y de ahí se puede diseminar a otras áreas del cuerpo. Como vemos aquí, pues tenemos en las extremidades superiores la aparición de estas ampollas. El pemfigoide gestacional generalmente va a tener un predominio de anticuerpos formados contra el antígeno 2. Esta es pues una ligera diferencia en relación al pemfigoide buloso o ampolloso que tenía ambos contra el antígeno 1 y contra el antígeno 2. Y otra característica importante es que también el producto puede verse afectado. El recién nacido puede presentar una enfermedad transitoria. ¿Por qué? Porque los anticuerpos que formó la madre contra este antígeno de los semidesmosomas pasan por la placenta hacia el recién nacido y entonces puede presentar algunas vesículas y ampollas, pero de manera muy sutil y transitoria y en unas pocas semanas, no pasa de unos cuantos meses, en la mayor parte de los casos, que se van pues ya desechando estos anticuerpos maternos y entonces desaparece la enfermedad por sí sola. Y bueno, pues nuevamente las ampollas van a encontrarse arriba de la capa basal. Todo el espesor del epidermis va a formar parte de la ampolla. Es más sutil, es decir, no va a presentar tantas lesiones como en el ampolloso y quizá puede presentar necrosis de algunos queratinocitos basales que podemos ver aquí flotando en la cavidad de la ampolla, pero no son abundantes y no nada que ver con el pénfigo. Nuevamente, si se hace estudio histopatológico, que generalmente no requiere, por sí solo la clínica permite hacer el diagnóstico, pues de una vez se complementa con un estudio de inmunofluorescencia en la piel perilesional y vamos a ver sobre todo los depósitos de complemento en la unión dermoepidérmica a manera de banda en la membrana basal. Y bueno, rápidamente para darles un ejemplo de alguna variante más del pemfigoide, podemos tener este pemfigoide cicatricial. El pemfigoide cicatricial produce lesiones no tanto en piel, va más específicamente hacia las mucosas, cualquier mucosa. Obviamente es más evidente en la mucosa oral, en la mucosa conjuntival, sin embargo, en el tracto digestivo, en mucosa genital, también puede darse la afectación y la piel pocas veces o casi no se ve afectada. Aquí los anticuerpos que van a estar presentes van más dirigidos contra otros antígenos de los midesmosomas o de la membrana basal, como podrían ser la integrina o la minina. Son dos ejemplos porque se han identificado algunos otros antígenos. Y lo que ocurre aquí es que, bueno, se hace una separación al romperse la unión entre la mucosa y la submucosa y se forma una vesícula o una ampolla. Sin embargo, como el techo es muy delgado, las mucosas son muy delgadas, rápido se pierde este techo de la ampolla o vesícula y casi nunca se alcanza a observar por el médico esta ampolla, sino que más bien se presentan las zonas denudadas, las zonas erosionadas. Aquí tenemos un ejemplo en la mucosa oral, más específicamente en la encía, donde pues ya no hay ampolla, el techo se perdió, vemos la zona erosionada o ulcerada. Lo mismo ocurre aquí en la mucosa conjuntival, ya no hay ampolla, sino únicamente zona de erosión. Y aquí pues quizá lo más crítico no es la formación de la ampolla, sino lo que viene a continuación, que es la cicatrización. Aquí tenemos la mucosa que se ha desprendido, no tenemos hacia abajo estaría la submucosa, pero a la hora de regenerar o de cicatrizar puede hacerlo con fibrosis. Entonces esto es lo que genera pues los cambios clínicos más característicos. Al fibrosarse esta submucosa que va generando una nueva mucosa, puede formar sinequias, es decir,
imaginen ustedes aquí, a la hora en que se va cicatrizando, pues esta zona del párpado que está, perdón, de la mucosa conjuntival que está sobre el párpado puede adherirse hacia la mucosa vulvar. Entonces, es decir, que está sobre el globo ocular. Por lo tanto, estas sinequias pueden ir produciendo adherencias, pueden ir cicatrizando y entonces pues la cavidad ocular puede quedar disminuida. Lo mismo puede pasar con algunas zonas en la mucosa oral, por ejemplo, y cualquier otra mucosa afectada. Entonces aquí, por eso el nombre de cicatricial, porque en la clínica pues lo que más afecta después de la formación de las úlceras pues es la cicatrización con estas sinequias o estas adherencias. Nuevamente, no se requiere por lo general de un diagnóstico histopatológico, generalmente la clínica por sí sola permite el diagnóstico, pero si se va a hacer una biopsia, pues hay que hacer de las zonas perilesionales para poder demostrar por inmunofluorescencia los linfocitos de inmunoglobulina G. A veces también puede verse presente la inmunoglobulina A y nuevamente tenemos presente el C3 del complemento. Y esto lo vamos a ver sobre todo en la membrana basal. Y bueno, aquí no es de la epidermis, aquí me equivoqué, es de la mucosa. Entonces, esto es lo que veríamos, estos depósitos. Aquí se conservó todavía el techo de la ampolla, aquí ya quedó totalmente denudado, pero vemos que todavía en la lámina basal podemos identificar por inmunofluorescencia estos depósitos. Y bueno, simplemente son algunas de las variantes que quería comentarles del pemfigoide. Y con esto terminamos la clase. Díganme si tienen alguna duda, si tienen algo que agregar o que comentar. No, doctora, No, todo doctora, bien. todo bien. No, doctora, ¿Sí? entonces era capa mucosa, no la capa epidérmica, ¿verdad? Al final, sí, sí, porque se presenta básicamente en las mucosas, no era epidermis, era la mucosa. Ok, doctora, gracias. Ajá. ¿Algo más, chicos? Creo que no, doctora, todo No, muy no, bien. doctora. Parece que no. Bueno, pues entonces yo los veo mañana. No sé si los vaya a ver presencial, qué es lo que ustedes prefieren. Nos vemos en el hospital. Los veo por aquí otra vez. Se los dejo, tomen la decisión y me avisan en la noche. ¿Qué les parece? ¿Sí? Perfecto, Como doctora. ustedes Doctora, muchas prefieran. gracias. Sí, doctora. Sí, doctora, ¿Sí? muchas Gracias, gracias. doctora. Bueno, acuérdenlo y me avisan en la noche para saber